Más temprano que tarde, aquí se van a encontrar los culpables. Pegarle un bug, pues no necesita ser pues un excelente tirador. Jefe del Ejército dice que investigación policial no hay que verla con colores políticos. Ejército investiga si alguno de sus oficiales hacen de coyotes de migrantes que viajan a Costa Rica, tal como lo señala reporte periodístico en ese país. Secretario de Naciones Unidas Ban Ki-moon visita este martes Nicaragua y se reunirá con el presidente Ortega. La actriz Halle Berry abandonó Nicaragua este domingo tras visitar junto al PMA proyectos donde se trabaja para luchar contra el hambre. Conato de Incendio activó emergencia en la Corte Suprema de Justicia, pero solo fue el susto. Policía Nacional ocupó más de 200 paquetes de cocaína en el kilómetro 97 de la carretera norte. La camioneta y cargamento fueron abandonadas. Expectativa de crecimiento económico se mantiene en 4.5%, según el presidente del Banco Central. Gracias amigos televidentes por estar en sintonía de 100% Noticias Canal 15. Les saluda a esa hora Leticia Gaitán. Recuerde que usted puede informarse a través de nuestra página web www.canal15.com.ni y seguirnos a través de las redes sociales. Damos inicio a nuestras informaciones destacadas esta vez en el monitoreo de las últimas horas del Nuevo Diario. Informan: UNAC defiende puntos de distribución de alimentos para el ganado. La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos UNAC anunció hoy que a partir de esta semana echan a andar un plan para llevar alimentación para el ganado en las zonas más afectadas por la sequía. Para eso la UNAC definió 6 puntos de distribución ubicados en Chinandega, León, Somoto, Estelí y Ocotal, afirmó Álvaro Fiallos, presidente de esa organización. A pesar de varias semanas de negociaciones con el gobierno, los ganaderos no han conseguido que se les apruebe un préstamo de 300 millones o $300,000 que han solicitado para paliar la crisis en el sector que ya deja más de 2.500 reses muertas. Fiallos además habló de la problemática en los cultivos en el corredor seco del país, donde dijo que prácticamente no habrá cosechas, por lo cual se mostró preocupado por los problemas que podría enfrentar la población. Sin embargo, al ser consultado sobre una posible petición de declarar una alerta por la sequía, respondió que eso lo debe valorar el gobierno, argumentando que para los productores lo importante es que haya acciones para contrarrestar el problema. Y continuando con más informaciones de aspecto nacional siempre, familias de Carreta Quemada ya cuentan con energía eléctrica. Veamos el siguiente reporte cortesía del 19 Digital. Las 21 familias de la comunidad Carreta Quemada del municipio de Malpaisillo han alcanzado el triunfo y alegría al servicio eléctrico que lleva el gobierno sandinista a toda Nicaragua, el cual es el 5º proyecto que se desarrolla en este municipio y fue posible por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica ENATREL y el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energía Renovable PENECER. Podemos ver televisión, además de eso, con los problemas climatológicos que tenemos, la sequía y todo eso, los productores podemos poner microsistemas de riego para solventar un poco lo que es el hambre del ganado en esta zona, que es una zona seca. Porque podemos ver que antes nosotros los jóvenes estudiábamos con candiles. A veces no podían estudiar por la falta de luz en la noche. Para hacer monografías, muchas personas tenían que pasar noches con candiles. Pero hoy se nos va a hacer más fácil como jóvenes poder tener esa facilidad que es la luz. Y en más noticias, el Nuevo Diario sigue informando: subsecretario de Estados Unidos para antinarcóticos visitará México y Colombia. El subsecretario de Estados Unidos para antinarcóticos y seguridad, William Brofield,
viajará a México y Colombia entre el 30 de julio y el 2 de agosto, informó hoy el Departamento de Estado. Durante su visita a México, estará acompañado por Rand Bertz, asesor del presidente Barack Obama, sobre cuestiones de seguridad nacional, y mantendrán reuniones con altos funcionarios del gobierno mexicano con quienes abordará la cooperación bilateral en asuntos de seguridad. Brofield tiene previsto reunirse en Colombia con altos funcionarios del gobierno con quienes abordará también la cooperación en materia de seguridad. El alto funcionario copresidirá junto con el viceministro de Defensa colombiano Jorge Enrique la cuarta sesión del Grupo Bilateral para la Coordinación en materia de seguridad. Y continuando con más informaciones en el plano internacional, cajas negras, las cajas negras del avión que se estrelló en Mali, causando la muerte de 118 personas, entre ellas la tripulación española del aparato, llegaron este lunes por la mañana a Francia. Veamos más detalles con AFP. Todos los aviones comerciales tienen dos cajas negras, en general ubicadas en la parte trasera del avión. El CBR, Cockpit Voice Recorder, registra el audio, graba conversaciones, sonidos y anuncios en la cabina del piloto. El FDR, Flight Data Recorder, registra los parámetros. Cada segundo hasta 700 datos del vuelo. Altitud, velocidad, temperatura, trayectoria. La duración de las grabaciones es de 2 horas para el CBR y 25 para el FDR. Las cajas negras están hechas para proteger datos en caso de caída, incendios o inmersión hasta 6.000 metros de profundidad. Cada una posee una baliza que ayuda a las búsquedas en el mar. Esta emite una señal que se propaga en el agua como un pulso cada segundo durante al menos 30 días. Y continuando con más noticias, siempre de aspecto nacional, esta vez el 19 Digital informa: presidente de la República, Daniel Ortega, llega a Venezuela. El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, arribó esta tarde a Venezuela para participar junto a otros mandatarios de la región en el 60 aniversario del natalicio del comandante Hugo Chávez Frías. El comandante o expresidente, que en paz descanse, de Venezuela, fue un gran amigo del pueblo y gobierno de Nicaragua. En el año 2007, al asumir la presidencia, el comandante Daniel Ortega de Nicaragua se sumó a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, uno de los principales motores de la integración latinoamericana que impulsó el comandante Hugo Chávez. Tras su partida, Nicaragua ha sido una firme defensora del legado de Chávez en América Latina y el mundo. Y continuando con más noticias de aspecto nacional, Cruz Roja de León con una nueva ambulancia. Veamos más detalles con el 19 Digital. Gracias a las gestiones de la Alcaldía de León, la Cruz Roja Nicaragüense recibió por parte del hermanamiento Hamburgo-Alemania una ambulancia dotada con todos los equipos necesarios, valorada en $60.000, para servir a los pobladores leoneses de manera más rápida. Y desde luego, pues esta es una ambulancia que va a ayudar a servir, ¿verdad?, a tratar todas las emergencias prehospitalarias en la ciudad de León de la mejor manera, con eficiencia, con calidad. Y yo pienso que se nos va a hacer favorable desplazarnos en estos 10 municipios. Nosotros estamos teniendo aproximadamente 7 servicios al día, ¿verdad? Entonces esto va a venir a aumentar el apoyo a esas comunidades, a esas personas que ayudan, que piden esta ayuda, ¿verdad? Y en más noticias, el 19 Digital informa: coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, confirma visita de Ban Ki-moon. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, arribará este martes a Nicaragua, informó la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo. Durante su visita al país, Ban Ki-moon se reunirá con el presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra. Murillo expresó que el secretario de Naciones Unidas llegará a Nicaragua en compañía de su esposa y
de una delegación de funcionarios de este organismo. Explicó que se tiene previsto que Ban Ki-moon se entreviste con ministros del gobierno sandinista y que visite el proyecto de energía eólica comandante Camilo Ortega. Van a comparecer con nuestro comandante Daniel para trasladar sus impresiones de su visita a nuestro país al final de la tarde, expresó. Murillo manifestó que Ban Ki-moon tiene nivel de jefe de Estado, de allí que Nicaragua le está preparando un recibimiento con tal en nombre de todas las familias nicaragüenses. Estamos seguros que esa visita va a representar para las familias de Nicaragua un éxito y al mismo tiempo un estímulo, el reconocimiento de un país que poco a poco ha venido encontrando su camino de progreso, su camino de unidad, su camino hacia la prosperidad, indicó. El día miércoles, el secretario general de la ONU partirá hacia la hermana República de Costa Rica. Y en más noticias de aspecto centroamericano y hablando siempre de Costa Rica, el Mundial de Fútbol motivó a turismo costarricense a permanecer en sus hogares. Veamos más detalles con CB24 Noticias. La ocupación hotelera en Costa Rica durante el periodo de vacaciones del 27 de junio al 13 de julio registró un promedio general del 57,56%, cifra lejana al 67,64% de expectativa planteada para esta etapa del año. Los datos se desprenden del estudio realizado por la Cámara Nacional de Turismo, conocida como Canatur, a 115 establecimientos de hospedaje de todo el país, comprendiendo alrededor de 4.000 habitaciones. El 51% de los consultados en el estudio concordó que el Mundial de Fútbol, cuyas fechas coincidieron con el periodo de vacaciones de medio año, y el excelente papel de la Selección Nacional de Costa Rica, que logró una histórica clasificación a cuartos de final del torneo, fueron factores que incidieron para que la demanda del servicio de hospedaje no cumpliera el promedio esperado. Los establecimientos de hospedaje de las llanuras del norte registraron 71,82% de ocupación, siendo la región turística con el nivel más alto de demanda del servicio de hospedaje, mientras que el Pacífico Sur fue la zona con la cifra más baja, con 50,51% de promedio. La ocupación de tipo de hotel reflejó que los establecimientos de ciudad reportaron el nivel más alto, con 62,26%. Empresarios del sector turístico ya están trabajando en alternativas para el Día de la Madre, el cual se celebrará el próximo viernes 15 de agosto, y al ser un día feriado por ley, permitirá a los vacacionistas locales tener un fin de semana largo, siendo una oportunidad para incentivar al costarricense a hacer turismo en su propio país. Sectores sociales destacan reformas presupuestarias. Dirigentes sindicales del país evaluaron de positivo que las reformas al Presupuesto General de la República 2014 ratifiquen cada uno de los programas sociales y económicos que viene impulsando el gobierno sandinista, particularmente aquellos que restituyen derechos en el sector salud y educación. El secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores, FNT, Gustavo Porras, y el secretario de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua, ANDE, José Antonio Cepeda, brindaron sus puntos de vista sobre las reformas presupuestarias que fueron aprobadas por el presidente de la República, Daniel Ortega, que serán ratificadas en los próximos días por la Asamblea Nacional. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, explicó hace un par de días que la orientación dada por el comandante Daniel es proteger las líneas de lucha contra la pobreza, y eso pasa por la ratificación de los programas educativos como merienda escolar, secundaria rural, batalla por el sexto grado y los programas de profesionalización y capacitación de los maestros. Igual se mantienen en las reformas presupuestarias los fondos para las jornadas de salud, como lucha contra el dengue, chikungunya, abastecimiento de medicinas y materiales de reposición en los hospitales, entre otros. Este proyecto de reforma a lo que pone de manifiesto es una política exitosa de eficiencia. Creo que nosotros como nicaragüenses deberíamos de felicitarnos porque tenemos un aparato gubernamental que hizo las cosas eficientemente, planteó Porras. En más detalles de aspecto internacional, vivir en azoteas en Hong Kong. Veamos cómo es en el siguiente reporte con AFP.
Escondidos entre los rascacielos de Hong Kong hay áticos poco convencionales. Estas azoteas son ilegales, una alternativa desesperada a los elevados precios de la vivienda en la ciudad. Cada día, después del colegio, estas dos hermanas tienen que subir 10 tramos de escaleras y a menudo hacer los deberes bajo un sofocante calor. El hogar familiar está bajo aviso de embargo del gobierno, pero dicen que no tienen a dónde ir. El alquiler es muy alto fuera de aquí. ¿Cómo vamos a irnos? Cuesta por lo menos varios miles de dólares. No nos lo podemos permitir. Las hermanas y sus padres viven aquí desde hace 4 años, compartiendo una sola cama, un pequeño salón y una pequeña chabola fuera, que sirve a la vez de cocina y de baño. Este edificio tiene unas 10 chabolas más como esta en el tejado. Algunos residentes son propietarios y otros pagan un alquiler a los arrendatarios. Este refugiado vietnamita lleva 10 años aquí, pagando unos $130 al mes. Me quedaré aquí hasta que derriben el edificio, a menos que encuentre otro sitio al que pueda ir. Entonces me iría, si no, tendré que dormir en la calle. No se sabe la cantidad exacta de estos hogares improvisados. Las autoridades dicen que han eliminado unas 400.000 obras no autorizadas, incluyendo cabañas en azoteas entre 2001 y 2011. La mayoría por razones de seguridad. Sin embargo, el ritmo de la gente que se muda supera la capacidad para alojar a nuevos inquilinos. Incluso las casas más baratas están fuera del alcance de la mayoría. Hoy en día, cuando quieres alquilar una habitación en una ciudad, tienes que dar una fianza, una comisión, el alquiler del primer mes. Todo junto pueden ser más de $10.000. Es una cantidad de dinero muy elevada que las familias por debajo del umbral de la pobreza no pueden permitirse. Un año después, muchas de las chabolas en este tejado se han destruido después de que sus residentes se fueran. Las familias que quedan han alcanzado un acuerdo con los arrendatarios del edificio para quedarse 3 años, un plazo que satisface al gobierno. La señora Su espera que para entonces su familia tenga una vivienda pública. Para ser sincera, no quiero vivir más aquí. Siempre hay goteras cuando llueve o cuando hay un tifón. La familia no sabe dónde acabará. Tarde o temprano, el sitio al que llaman hogar desaparecerá. Mientras que los alquileres sigan subiendo en Hong Kong, la ciudad tiene que afrontar el reto de hacer espacio para los más pobres. Gobierno de Colombia rechaza falta de arrepentimiento declarada por las FARC. En una misiva remitida a los medios desde las montañas de Colombia, Timochenko criticó que se vea a los guerrilleros como los peores enemigos de la patria, al considerar que se está restando importancia a los crímenes de guerra cometidos por los paramilitares y el propio Estado. Los ministros de Interior y Defensa de Colombia, Aurelio Iragorri y Juan Carlos Pinzón, respectivamente, rechazaron hoy enérgicamente la falta de arrepentimiento que las FARC asegura tener por su participación en el conflicto armado que se prolonga desde hace 50 años en el país. Ambos dirigentes decidieron responder a las críticas vertidas este domingo por el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Rodrigo Londoño, alias Timoleón Jiménez, o Timochenko, sobre el papel que se está adjudicando a este grupo armado en la historia de la violencia en el país. Y continuando con más noticias, en Venezuela, exdirector de inteligencia fue liberado. Veamos más detalles. Hugo Carvajal fue recibido con una fiesta en su país. El diplomático llegó al aeropuerto Simón Bolívar de Caracas en un avión privado la noche del domingo y lo esperaba el ministro de Relaciones Exteriores, Elías Jagua. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, conmemoró la liberación. Le damos la bienvenida a nuestro compañero mayor general y le damos gracias a Dios que nos permitió despejar por vías diplomáticas este conflicto.
Carvajal, quien fue nombrado por Maduro en enero como cónsul general en Aruba, acusó al juez y al procurador de corruptos y de haber recibido dinero para detenerlo. El diplomático fue liberado en Aruba, pero un oficial afirmó que podía caer preso nuevamente si regresaba a la pequeña isla antillana, territorio autónomo del Reino de Holanda. Y ahorita el Nuevo Diario está generando una última información en su página, en su sección de últimas horas se informa. Maduro dice que el pajarito se apareció y le dijo: Chávez está feliz. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que otra vez se le apareció un pajarito y que en esta ocasión le dijo que Hugo Chávez está feliz y lleno de amor de la lealtad de su pueblo. Maduro habló así durante una fiesta organizada en Barinas, el estado natal de Chávez, al cumplirse hoy 60 años del nacimiento del presidente fallecido el 5 de marzo del 2013. Abro comillas: les voy a confesar que por ahí se me acercó un pajarito. Otra vez se me acercó y me dijo que el comandante Chávez estaba feliz y lleno de amor de la lealtad de su pueblo. Debe de estar orgulloso, dijo Maduro. En el acto se cortó una inmensa torta que reproducía una imagen del paisaje del llano venezolano, donde Chávez creció, y además fue desvelada una estatua del presidente fallecido financiada por la petrolera rusa Rosneft. Maduro, que desde el fin de semana pasado también tiene el cargo de presidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, aseguró que se siente presente a Chávez, a quien definió como un gran profeta. Y en más noticias internacionales, el rey decide auditar las cuentas de la Casa Real y aprobar un código de conducta. Por decisión del rey Felipe, los miembros de la familia real, los reyes, sus hijas, don Juan Carlos y doña Sofía, solo podrán trabajar para la institución. Es decir, no podrán desarrollar carreras profesionales en ningún otro organismo o empresa, ya sea público o privado, como sí han podido hacer las hermanas del rey y sus maridos. Fuentes de Casa Real dicen que esta decisión no tiene nada que ver con el caso Nos. La familia real, fundamentalmente las infantas Elena y Cristina, podrán representar a la casa de manera puntual en algún acto si el rey se lo pide, pero no cobrarán por ello. Y es que tras un mes en el trono, don Felipe marca los criterios de actuación de los miembros de la familia y de la Casa Real. El espíritu de estas normas, dicen, es renovar la monarquía y abrirse a la sociedad. Por eso, subrayan, van a pedir opiniones y consejos, empezando por las cuentas. A partir del año que viene se someterán a una auditoría externa dependiente de la Intervención General del Estado. Los presupuestos de este año no se van a cambiar, por lo que don Felipe seguirá cobrando su sueldo de príncipe y don Juan Carlos el de rey. Además, Casa Real va a aprobar un código de conducta interna, algo que ahora no existe, y van a regular si se puede o no recibir regalos y cuáles. Otra novedad, la casa tendrá a partir de ahora asesoramiento jurídico permanente para todas sus actividades, proporcionado por la Abogacía General del Estado. Hay mucho por hacer, dicen fuentes de Casa Real, y por eso los reyes no tendrán apenas vacaciones. Pasarán unos días en Palma combinando actividad institucional con días de descanso, y el resto del mes de agosto estarán trabajando en Madrid. La infanta Cristina ya ha anunciado que no irá a Mallorca, sí lo han hecho sus hijos, que ya están allí con sus primos, los hijos de la infanta Elena, y con la reina doña Sofía. Y en más noticias de aspecto internacional, tromba deja inundaciones en la Ciudad de México. Ligeros encharcamientos y la caída de granizo dejó la lluvia que se registró al sur y suroriente de la ciudad la tarde y noche de hoy. Delegaciones como Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Benito Juárez fueron de las más afectadas al presentar encharcamientos y la caída de granizo en sus principales avenidas. La zona de La Marquesa, a la altura de la autopista México-Toluca, también registró la caída de granizo, dejando a los paseantes un paisaje poco frecuente en el Valle de México. La poca afluencia vehicular que se registra en el Distrito Federal no ocasionó problemas viales por las lluvias en las principales avenidas.
Y en más noticias, el 19 Digital destaca reforma presupuestaria, ratifica compromiso de dar protagonismo a las familias. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, explicaron las diferentes aristas que motivaron la propuesta de reforma presupuestaria o al Presupuesto General de la República 2014, que siempre prioriza la implementación de los diferentes programas sociales y económicos que restituyen derechos a las familias nicaragüenses. La propuesta, que fue trabajada por el equipo económico del gobierno sandinista, fue aprobada por el presidente Daniel Ortega, quien la remitió a la primer secretaría de la Asamblea Nacional, entidad que seguramente ratificará en los próximos días. Reyes explicó que esta reforma tiene como característica una reducción de las proyecciones, pero siempre con tasas de crecimiento positiva en la mayoría de indicadores, como por ejemplo en materia de tributaria, que se estima un 11%. Detalló que en relación al gasto se estimaba un crecimiento del 19.9%, pero ahora se reestimó un crecimiento del 17.7%. Cuando la Asamblea Nacional ratificó el presupuesto del 2014 en octubre del 2013, se estimaron ingresos totales por el orden de los 52.000 millones de córdobas y ahora se reprogramó en los 49.000 millones de córdobas. En materia de gasto se proyectó 57.700 millones y estamos dejando una proyección de 54.700 millones de córdobas. Estas nuevas proyecciones, que tendrán que ser ratificadas por la Asamblea Nacional, tienen su fundamento en la caída de los precios de los principales productos de exportación, como el maní, carne, café y azúcar a finales del año pasado. Otro sector que tuvo una pequeña desaceleración fue la construcción, que el último año creció un 17%, pero ahora los cálculos estimados serán siempre positiva, pero de un 10%. Esta baja en los precios significó una pérdida para el país alrededor de unos 300 millones de dólares en concepto de ingreso por exportación. No obstante, el sector exportador creció en más de un 3% en volumen. O sea, el efecto que tuvimos fue impacto en los precios. Eso significó menor ingreso para el país, explicó Reyes. Añadió que producto de la reforma a la ley de concertación tributaria, el corte de las declaraciones de impuesto que antes ocurrían en julio se trasladó a diciembre y por tanto la recaudación se realizó en marzo. Ahí hubo un traslado de tiempos, eso también movió la recaudación. Entonces, con una base más baja de crecimiento del año 2013, entonces tenemos que reproyectar ahora el 2014. Y la ONU dice que el avión derribado sería catalogado como un crimen de guerra. Veamos más detalles. La ONU afirmó este lunes que el derribo del avión comercial malasio en el este de Ucrania podría considerarse un crimen de guerra. El accidente provocó la muerte de 298 personas. Además, recordó que los combates entre el ejército ucraniano y los rebeldes prorrusos ya dejaron cerca de 1.100 muertos desde abril. La organización también denunció que tanto el ejército ucraniano como los separatistas usaron armamento pesado en zonas residenciales. La comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió una investigación meticulosa, efectiva, independiente e imparcial sobre la caída del avión. Los primeros análisis señalan que el Boeing 777 de Malaysia Airlines fue derribado por un misil en la región controlada por los insurgentes. La Cruz Roja indicó la semana pasada que la situación en Ucrania era de guerra civil y por ello las partes en conflicto pueden ser llevadas ante la justicia por crimen de guerra.
Más temprano que tarde, aquí se van a encontrar los culpables. Jefe del Ejército dice que investigación policial no hay que verla con colores políticos. Ejército investiga si alguno de sus oficiales hacen de coyotes de migrantes que viajan a Costa Rica, tal como lo señala reporte periodístico en ese país. Secretario de Naciones Unidas Ban Ki-moon visita este martes Nicaragua y se reunirá con el presidente Ortega. La actriz Halle Berry abandonó Nicaragua este domingo tras visitar junto al PMA proyectos donde se trabaja para luchar contra el hambre. Conato de incendio activó emergencia en la Corte Suprema de Justicia, pero solo fue el susto. Policía Nacional ocupó más de 200 paquetes de cocaína en el kilómetro 97 de la carretera norte. La camioneta y cargamento fueron abandonadas. Expectativa de crecimiento económico se mantiene en 4.5%, según el presidente del Banco Central.